les pido una disculpa porque no nos pudimos reunir ahora por la tarde personalmente, pero vamos a empezar con la clase. Esta clase va a ser un poco breve porque quiero que hagamos una actividad y les voy a explicar en unos minutos de qué va a tratar. Ok, vamos a empezar, chicos. Va. Como competencia de la clase, vamos a tener que vamos a identificar los diferentes mecanismos involucrados en la citotoxicidad celular para conocer sus implicaciones en la respuesta inmune y así aplicarlo en el proceso salud-enfermedad. También otra de las competencias que vamos a tener de esta clase es conocer básicamente la diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Entonces, el capítulo que vamos a revisar es el capítulo 11 de su libro de texto ABAS. Bueno, vamos a empezar con la diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos. Primero que nada, nosotros cuando estudiamos microbiología sabemos que a nivel de microorganismos, cuando los microorganismos penetran en nuestro organismo, ellos buscan hacer una nutrición, ¿verdad? Vimos el tema nutrición de microorganismos, buscan hacer una replicación, vimos la parte genética de los microorganismos. Entonces, al hacer esto, en especial los virus, se dice que han evolucionado porque utilizan ciertas moléculas de la superficie celular con el fin de acceder a todas las células del hospedador, ¿verdad? O sea, el hospedador somos nosotros, ¿verdad? Cuando nos infectamos por alguna gripe, nos contagiamos de algo, ese microorganismo se aprovecha de nosotros, en especial los virus, ¿verdad? Al acceder a las células de cualquier parte de nuestro cuerpo, ya sea las células del pulmón, ¿verdad? Ya sean las células del hígado, etcétera. Pero al infectar estas células, lo que hacen es replicarse, ¿verdad? Genéticamente ellos buscan replicarse y nutrirse a costa de nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema inmunológico, cuando detecta ese microorganismo, quiere eliminarlo, ¿verdad? Y una de las formas de eliminarlo es dando una respuesta, ¿verdad? Todos conocemos la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. En este caso, nos vamos a referir a la respuesta inmune adaptativa, que estos microorganismos vienen y son destruidos, ¿verdad? Esta osa no me conecta, Carlos. No escucha bien. Hola, apaguen los micrófonos, chicos. Vale. Entonces sabemos que la respuesta inmune adaptativa va a dar su respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, necesitamos una respuesta ante ese microorganismo. En el caso de los virus, los microbios básicamente en un momento llegan a ser tanta la población o la invasión en el hospedador que nuestras propias células, o sea, nuestras propias células de la respuesta inflamatoria, de la respuesta inmunológica, perdón, no son capaces de combatir este microorganismo. Entonces, lo que se hace es atacar la célula dañada por el microorganismo, en este caso el virus, y eliminarla. ¿Cómo se elimina? Por medio de un proceso, el proceso que realizan los linfocitos T citotóxicos, que es eliminar la célula diana o la célula dañada. Dicho de otra forma, estos linfocitos, cuando dan una respuesta adaptativa, ante el antígeno, ante el microorganismo, ya la injuria, ¿verdad? Detectan que está afectando una célula específica del cuerpo y al verse sobreinfectados, lo que hacen es
eliminar esa célula que ya está infectada de ese microorganismo, ¿verdad? ¿Por qué hacen este proceso? Con el fin de que este microorganismo ya no siga replicándose, porque sabemos que en el caso de los virus son microorganismos intracelulares, que ellos solo pueden replicarse a nivel de las células, nuestras propias células. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmunológico? Lo que hace es eliminar estas células ya dañadas o ya infectadas por estos microorganismos. Entonces, la clase de hoy trata de ese proceso, cómo los linfocitos T, CD8 se convierten en linfocitos T citotóxicos para realizar este proceso que les acabo de comentar. Entonces, es una clase bien bonita para que nosotros entendamos cómo responden esos linfocitos ante esas injurias, ¿verdad? En la respuesta inmune adaptativa y en la respuesta inmune innata. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una injuria de primera intención, lo vamos a decir así, ante una respuesta inmune innata, las células encargadas de eliminar estas células dianas van a ser los natural killer. Pero en una respuesta inmune adaptativa vamos a tener a los linfocitos T citotóxicos, que van a ser los encargados, como su nombre lo dice, citotóxicos, porque van a eliminar básicamente esta célula infectada por estos microorganismos. Pero estos linfocitos T citotóxicos no solo tienen esa función de eliminar la célula diana infectada, sino que tienen otras muchas funciones que hoy las vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la diferenciación de los linfocitos T CD8 a linfocitos T citotóxicos va a ser como la implicación de la maquinaria necesaria para matar células infectadas o tumorales. Ese mismo mecanismo que les acabo de mencionar sucede en pacientes que tienen cáncer o que en algún momento todavía no son diagnosticados con un tumor. Nuestro sistema inmunológico da una respuesta ante esas células dañadas o mutadas que causan un tumor y lo que hacen es eliminarlo. Entonces tenemos que la célula que muere por acción de los linfocitos T citotóxicos, las abreviaturas CTL significan linfocitos T citotóxicos, se suele denominarse en inmunología como célula diana. Entonces tenemos a los linfocitos T CD8 vírgenes que van a reconocer este antígeno, ¿verdad? Cuando hablamos de antígeno nos estamos refiriendo básicamente que ya ha sido expuesto a ese microorganismo el hospedador, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una respuesta inmune adaptativa, pero son incapaces los linfocitos T CD8 vírgenes de eliminar esta célula diana que estamos hablando. Entonces, los linfocitos T CD8 vírgenes tienen que pasar por un proceso para convertirse en linfocitos T citotóxicos y realizar esta función de la que estamos hablando. Entonces, esta célula diana debe proliferar y diferenciarse para generar un grupo suficiente grande de linfocitos T citotóxicos funcionales que destruyan la fuente del antígeno o el microorganismo, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que vamos a estudiar en esta clase ese proceso. ¿Cómo se diferencian los linfocitos T CD8 vírgenes en linfocitos T citotóxicos para poder eliminar una célula diana infectada por un antígeno previamente? Entonces tenemos las fases de inducción de la respuesta de los linfocitos T. Entonces tenemos, primero que nada, en la imagen vamos a observar, ¿verdad? Si se fijan, ese es un órgano linfoide, ¿verdad? Entonces, como vemos, en la parte superior llega este antígeno al órgano linfoide. Vamos a tener como primer punto el reconocimiento del antígeno
en los órganos linfáticos, ¿verdad? Vamos a tener ese reconocimiento de ese antígeno en los órganos linfáticos. ¿Y qué va a suceder? Si se fijan, está ligado a un microorganismo, ¿verdad? Ya sea virus, bacteria, etcétera. Entonces, ahí tenemos a los linfocitos T, CD8 vírgenes, ¿verdad? Que reconocen ese antígeno en las células. Posteriormente, viene y hay una inducción de estos antígenos y se van al torrente sanguíneo ya como linfocitos T CD8 diferenciados que entran a la circulación. Pero para que se dé el proceso de ser linfocitos T CD8 vírgenes a linfocitos T citotóxicos, va a haber un mecanismo y que también lo vamos a estudiar, ¿verdad? Como la diferenciación de este. Pero este esquema nos representa básicamente como un resumen de lo que sucede ante la respuesta de este antígeno, ¿verdad? Entonces tenemos que los linfocitos T CD8 vírgenes tienen que buscar, ¿verdad? La manera de convertirse en linfocitos T CD8 citotóxicos para salir y proliferar, para salir por el torrente sanguíneo, como lo vemos en la parte de en medio de la imagen. Viene el linfocito T citotóxico y se va al torrente sanguíneo y llega a las células con el microbio intracelular, ¿verdad? Llega a las células y hacen el trabajo de la función efectora es eliminar esa célula infectada por estos microbios. Entonces, la migración de los linfocitos T efectores porque ellos van a realizar la función de eliminación y otros leucocitos al lugar del antígeno. Entonces tenemos que estos linfocitos efectores o linfocitos T citotóxicos son los que van a llegar al proceso de muerte de la célula diana. Entonces vamos a tener la naturaleza del antígeno y las células presentadoras de antígeno para la activación de los linfocitos T CD8. Entonces tenemos que la activación de los linfocitos T CD8 vírgenes, como la de todos los linfocitos T CD4 vírgenes, empieza mejor sin los antígenos presentes, ¿verdad? En las células dendritas. Entonces, esto se debe principalmente a que los linfocitos T y B vírgenes se alojan en los órganos linfoides linfáticos secundarios, como vimos en la imagen anterior, y no es y no en focos linfáticos de infección o lesión o formación de tumor. Entonces, las células dendríticas residentes en los tejidos captan a los antígenos de los microbios o los tumores en los tejidos no linfáticos y los transportan hasta los órganos linfáticos secundarios por los que circulan los linfocitos T vírgenes. El antígeno es transportado por las células dendríticas, llega a los órganos linfoides secundarios, como vimos en la imagen anterior. Ahí se encuentra con los linfocitos T vírgenes y posteriormente los linfocitos T vírgenes, que ellos no son capaces de eliminar esta célula infectada, se convierten en linfocitos T citotóxicos para poder realizar el proceso de eliminación. Entonces vamos a tener que nuestros linfocitos van a tener a la célula que muere por acción de los linfocitos T citotóxicos. Básicamente siempre se va a llamar célula diana, ¿verdad? Entonces, dentro del citoplasma de los linfocitos T citotóxicos diferenciados, hay numerosos lisosomas modificados que contienen ciertas proteínas y garantiza las funciones para que estas proteínas sean capaces de eliminar
o matar a la célula diana. La activación de los linfocitos T CD8 vírgenes exige el reconocimiento del antígeno y una segunda señal que procede de pasos o forma análoga de los linfocitos T CD4. Sin embargo, se dice que la activación de los linfocitos T CD8 vírgenes tiene dos características particulares. Depende a menudo de la vía de presentación cruzada del antígeno o también puede necesitar la cooperación de ciertos linfocitos TCD4. Entonces, vamos a ver que la naturaleza del antígeno y las células presentadoras de antígeno va a ser importante. Entonces, van a realizar ciertas funciones que son las funciones de coestimulación de los linfocitos T cooperadores. Entonces, vamos a tener la activación de los linfocitos T CD8 vírgenes como de los linfocitos CD4 que requieren estímulo además de la exposición al antígeno, ¿verdad? Ustedes saben de que todo proceso, toda respuesta inmunológica siempre va a estar precedida por una estimulación específica, ¿verdad? Entonces, vamos a tener estas funciones y van a estar enumeradas. Primero que nada, los linfocitos T cooperadores CD4 producen citocinas que estimulan la diferenciación y proliferación de los linfocitos T citotóxicos. Ese es un punto. Como segundo punto, los linfocitos T cooperadores CD4 aumentan la expresión de coestimuladores, ¿verdad? Estos coestimuladores activan a los linfocitos TCD8. Los activan para realizar su función de eliminación. Entonces, vamos a tener ese resumen de las funciones de los linfocitos T cooperadores. Entonces, aquí tenemos en la imagen, como primer punto, ¿verdad? Vamos a observar a los linfocitos TCD4 cooperadores que promueven el desarrollo de los linfocitos T citotóxicos. Y vamos a tener la presencia de esa estimulación que va a ser por medio de citocinas, ¿verdad? Una de las citocinas que va a ser encargada de la proliferación de los linfocitos T citotóxicos es la interleucina interferón. Entonces tenemos la activación del antígeno para que sea más eficaz estimulando la diferenciación de los linfocitos T CD8. Por ejemplo, aumentando la expresión de coestimuladores. Entonces, como vemos en el literal A, vemos a nuestra célula dendrítica que tiene los microorganismos, está formada por su anticuerpo en el exterior que se une, o sea, básicamente el linfocito T virgen o linfocito TCD8 se une para poder hacer el linfocito T cooperador, ¿verdad? Ayuda y le da, como ven, la flechita le da una estimulación y liberación de citocinas, como es la interleucina interferón. Entonces tenemos que después de ese proceso, el linfocito T cooperador que ha segregado las citocinas convierte en linfocito T CD8 y posteriormente lo vemos en linfocitos T CD8 diferenciados de memoria. Y como segunda función vemos a los linfocitos T cooperadores CD4 aumentando la capacidad de los anticuerpos al estimularlo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el linfocito T cooperador que estimula los anticuerpos que están en el exterior, ¿verdad? Y hay una coestimulación siempre por medio de citocinas en el linfocito T, CD8, y lo que genera también una liberación de linfocitos T citotóxicos. Ok.
Posteriormente tenemos la parte del agotamiento de los linfocitos T. ¿Ya? Entonces, quieras o no, a la hora de realizar este mecanismo, ¿verdad? De eliminación del microorganismo, nuestros linfocitos T sufren un agotamiento marcado por la eliminación de esta célula dañada o esta célula diana. Entonces tenemos, y vamos a observar en esta imagen, la infección aguda, ¿verdad? Entonces, el antígeno eliminado, tenemos a los la respuesta efectora y memoria de secreción de la citocina y proliferación de la muerte de la célula diana, ¿verdad? Entonces, generando muchas veces cuando hay agotamiento de los linfocitos, genera una infección crónica en el antígeno, ¿verdad? Muchas veces cuando el linfocito se encuentra agotado de realizar su función de eliminación de células dianas, reduce las citocinas y la proliferación reducida no mata a la célula diana. Entonces, cuando hay un agotamiento de ese proceso que ya les expliqué previamente, no se logra dar. Entonces tenemos también, vamos a ver los pasos de lisis celular mediada por los linfocitos T, CD8. El linfocito T, CD8, llega, ¿verdad? Y encuentra la célula diana o la célula que queremos eliminar. Como lo vemos en la imagen, hay un reconocimiento del antígeno y formación de la sinapsis inmunitaria, provocando exocitosis de los gránulos. Los gránulos con los que se forma, con los que está formado. Se recuerda que les mencioné que los linfocitos T tienen contenido de proteína, gránulos, que esos gránulos y esas proteínas son capaces de realizar el proceso de eliminación. Entonces, en el proceso de exocitosis de los gránulos, hay un desprendimiento de los linfocitos T CD8 y posteriormente la eliminación de las células. Luego tenemos el mecanismo de inducción de muerte mediada por células citotóxicas, ¿verdad? Entonces, tenemos el muerte de la célula mediada por performinas y grancinas, ¿verdad? Entonces, básicamente, tenemos a la célula diana que se une el linfocito TCD8 citotóxico, viene y genera grancina, ¿verdad? Que hay grancinas, perforinas, que induce la captación de endosomas de la célula diana y su liberación de citosol donde activa la capa. Entonces, eso genera apoptosis de la célula diana. Y vamos a tener entonces la muerte de la célula mediada por los linfocitos T citotóxicos. Vale. Entonces, ahorita, básicamente, voy a hacer, les voy a colocar algo porque quiero que vamos a hacer una actividad, ¿verdad? Voy a colocar... Vale. Ahorita, básicamente quiero que hagamos lo siguiente. Hasta ahorita, hasta aquí voy a llegar en esa es la parte de la clase, pero hay mucho más, ¿verdad? Pero ustedes van a hacer el complemento de esta clase. Voy a hacer una actividad en la que
se formen grupos de 4 permítanme. Lo que haremos es, esos grupos de 4, yo les voy a dictar ahorita 2 preguntas. De esas 2 preguntas quiero que las estudien, ¿verdad? A fondo, porque necesito evaluar que ustedes también están leyendo el libro y están leyendo las clases, ¿verdad? Básicamente, la pequeña explicación que les acabo de dar resumen todos los procesos de esta clase, pero necesito de que hagamos esa actividad para poder evaluarlos también, su nivel de comprensión en las lecturas y su nivel de atención, ¿verdad? Entonces vamos a hacer grupos de 4 personas y el próximo viernes uno del grupo va a pasar a defender una de las preguntas que yo le voy a colocar. Entonces ahorita necesito que saquen un lápiz o un papel y anoten las preguntas que le puede hacer ahorita mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están poniendo atención ahorita? Vale. La primera pregunta va a ser diferenciación de los linfocitos T CD8 en... Explique la diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos. Para fines prácticos y de estudio, vamos a leer el capítulo 11, que se llama Diferenciación y funciones de los linfocitos T, efectores CD8. Entonces, primera pregunta va a ser diferenciación, explique la diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos. Esa primera pregunta va a tener 4 literales que van a explicar, ¿verdad? Literal A, explique la naturaleza del antígeno y las células presentadoras de antígeno para la activación de los linfocitos T CD8. La pregunta 1 es, explique diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos. De la pregunta 1 vamos a tener literal A, B, C y D. El literal A, explique la naturaleza del antígeno y células presentadoras de antígeno para la activación de los linfocitos TCD8. Literal B, explique la función de coestimulación y los linfocitos T cooperadores. Literal B, explique la función de coestimulación y los linfocitos T cooperadores. Literal C, función de las citocinas y los factores de transcripción. Explique la función de las citocinas y los factores de transcripción. Literal D, explique la inhibición de la respuesta de linfocitos TCD8 al agotamiento de linfocitos T. Entonces, esa es la primera pregunta. De la primera pregunta van a ver 4 literales. Literal A, B, C y D que hay que explicar, ¿verdad? Luego tenemos la segunda pregunta. Anoten, por favor. Es, explique las funciones efectoras de los linfocitos T citotóxicos CD8. Explique las funciones efectoras de los linfocitos T citotóxicos CD8. Vale. Esta pregunta va a tener 2 literales, literal A y literal B. El literal A va a ser, explique los mecanismos de la citotoxicidad mediada por los linfocitos T citotóxicos. Explique los mecanismos de la citotoxicidad mediada por los linfocitos T citotóxicos. Literal C, explique la memoria de los linfocitos T CD8. Entonces, vamos a tener eso.
Eso lo vamos a realizar en la próxima clase al complementar esta clase que estoy dando ahorita. Entonces ustedes me van a ayudar a explicarme los esquemas de esas partes, de esas preguntas que les acabo de dictar. Voy a volver a repetir la pregunta 2. Explique las funciones efectoras de los linfocitos T citotóxicos CD8. Esa es la pregunta 2. Con sus literales. Literal A, mecanismos de la citotoxicidad mediada por linfocitos T citotóxicos. Literal B, memoria de los linfocitos T CD8. Entonces son dos preguntas que van a realizar, o sea, que van a estudiar cada grupo de 4 personas y al azar cualquiera de esas preguntas, de la 1 o de la 2, se la puede realizar al grupo. Van a pasar a exponerla uno del grupo, pero no se va a librar, no se van a librar los otros 3. A los otros 3 se les va a hacer preguntas con el fin de evaluar que están leyendo las clases, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase presencial. Vamos a hacer esa dinámica en la que va a pasar grupos de 4. Les voy a hacer una de las preguntas que les acabo de dictar. Me la van a explicar hasta con los esquemas que van incluidos ahí, ¿verdad? Los esquemas que ya les había proyectado de inicio. Y básicamente, esa sería, digamos, la segunda nota de laboratorio. Sí, les voy a pasar los documentos de las clases anteriores. Sí, no se preocupen. Cualquier duda o pregunta, que si puedo repetir la pregunta 1. Claro que sí. Ahorita la pregunta 1 dice, explique la diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citotóxicos. Esa es la pregunta 1. Explique la diferenciación de los linfocitos TCD8 en linfocitos T citotóxicos. Literal A de la pregunta 1. Explique la naturaleza del antígeno y células presentadoras de antígeno para la activación de linfocitos TCD8. Vaya. Primera pregunta, repitiendo, explique diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos. Explique la diferenciación de los linfocitos T CD8 en linfocitos T citotóxicos. Literal A de la pregunta 1. Explique la naturaleza del antígeno y células presentadoras de antígeno. Explique la naturaleza del antígeno y células presentadoras de antígeno para la activación de los linfocitos TCD8. Literal B. Explique la función de la coestimulación y los linfocitos T cooperadores. Literal C. Explique funciones de las citocinas y los factores de transcripción. Literal D. Explique la inhibición de la respuesta de los linfocitos TCD8 al agotamiento de los linfocitos T. ¿Estamos claros hasta ahí? Vale. Les voy a pasar los documentos, estoy pendiente de las clases anteriores que hemos visto después del parcial para que ustedes vayan al hilo, ¿verdad? Ahorita, esta clase básicamente no está terminada, pero quiero que hagamos esa dinámica para evaluar que están leyendo los capítulos del libro y comentarles que el día de mañana habrá otra clase, ¿verdad? Está programada para en la tarde. Se recuerdan, ¿verdad? Entonces el día de mañana será otra clase. La próxima semana terminaremos este tema y ustedes van a dar el aporte de lo que acabo de dictar, ¿verdad? Porque falta un poquito. La verdad que es un capítulo bien corto, pero explica de una forma muy bonita el libro de Aguas en el capítulo 11, la diferenciación de los linfocitos T en linfocitos T citotóxicos, que es parte de la citotoxicidad celular de nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos que entender eso
para entender los procesos de algunas enfermedades. Entonces quiero que lean esa parte. Entonces, la evaluación va a ser, yo voy a evaluar que han entendido, ¿verdad? Los mecanismos de diferenciación de los linfocitos T vírgenes en linfocitos T citotóxicos, ¿verdad? Entonces, vamos a formar grupos de 4, van a pasar al frente 4 personas y a esas 4 personas uno va a exponer la pregunta. Puede exponer la pregunta 1 o puede exponer la pregunta 2. Ahí va a ser sorpresa. Yo no quiero que me entreguen ahora, hoy lo vamos a hacer bien diferente, no quiero que ahora me entreguen trabajos. No, no quiero trabajos. Lo que quiero es que cada uno vaya formando un resumen de las clases y con esto los estoy obligando a que lean más porque no quieren leer. Entonces, estas preguntas van a ser como su resumen de ese capítulo, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes ya vayan haciendo sus resúmenes de cada tema y leyéndolo, ¿verdad? Para que a última hora no estén leyendo a la carrera, ¿verdad? Entonces, solamente eso sería la clase de ahora. Este proceso de evaluación también lo voy a hacer con el grupo A. Entonces, pero quería comentárselos a ustedes también para que vayan estudiando. Entonces, no es que me van a entregar un trabajo de esas preguntas, no. Lo que quiero es que lean y entiendan los procesos y aprendan a explicar también las imágenes que salen en su libro, para que así podamos estar en sintonía a la hora de estar hablando de otros temas, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy. Por favor, estudien y hasta el día de mañana tenemos para subir la tarea anterior, ¿verdad? La tarea que se dejó antes de la vacación. Entonces, por favor, subamos la tarea. Ya es individual. Yo voy a evaluar su capacidad de análisis de cada vía del complemento. ¿Va? Entonces, en Canva ya está el apartado para que ustedes puedan subir su documento en el que me van a explicar cada una de las vías del complemento, ¿verdad? Las preguntas que le dicté. Entonces, solamente eso, chicos. Hasta ahí nos quedamos. Y nos vemos mañana otra vez en la otra clase virtual, ¿verdad? Que ahí vamos a estar todos, los 2 grupos. Solamente, no sé si tienen alguna duda o una pregunta con lo que acabo de mencionarles para finalizar. Dudas, preguntas, opiniones. Vale, cualquier inconveniente que surja en el camino, se los mandaré a decir con su representante, que es Caro, ¿verdad? Las preguntas sí, yo las voy a escoger porque lo que quiero es que ustedes estudien las 2 preguntas, ¿verdad? Lean. Básicamente esas 2 preguntas son el capítulo y es leer el capítulo para poder explicarlo, ¿verdad? Yo voy a elegir el próximo viernes las preguntas que va a pasar a explicar cada grupo. Va a ser algo breve, porque como recuerden que también vamos a tener clase, o sea, va a ser algo rapidito, breve, solo con el fin de que yo voy a evaluar de que han entendido, ¿verdad? El proceso. Entonces, si ya no hay más dudas, más preguntas, hasta aquí llegamos, chicos. Solamente. Nos vemos mañana, siempre virtual. Cuídense.